Estamos de vuelta aquí en Noticieros Cable RD y bueno, pues ahorita vamos a platicar de mi mero mole, que también a mí me gusta mucho la historia y sobre todo redescubrirla. Yo no sé si piense lo mismo que yo, mi invitado, Edgardo Gobea Padrón, es bueno, aparte de ser contador público muy reconocido en toda la región, es pues amante de la historia, amante de su pueblo y es cronista de San Ciro de Acosta. Primero te saludo, Edgardo, primero felicitarte, agradecerte que vengas desde... Pues no tan lejos, pero sí desde allá, desde esta gente de Tierra Noble, para estar aquí en Noticieros Cable RB. Bienvenido. Sí, gracias, Gilberto. Es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación y estar aquí con tu teleauditorio. Y bueno, pues de repente yo también me pongo muy nervioso y me pongo como ansioso de decir, ¿qué va a pasar en los próximos años con el tema de la historia? Hay nuevos cuadros que se interesan por la historia. Pues a los que nos gusta, ya nos estamos haciendo viejos y no sé, ¿a ti te pasa lo mismo? O sea, decir, oye, necesitamos que gente joven se interese, le guste, no por obligación ni por responsabilidad, sino por mero gusto. O sea. Bueno, yo creo que eso no lo podríamos decir, ojalá, como tú dices, ojalá alguien se interesara. Sí. En mi caso, yo comencé un poco a meterme un poquito a la investigación histórica de mi pueblo, de San Ciro, cuando tuve el acercamiento con los archivos municipales y empecé a trabajar en gobierno municipal, Claro. Que fue en el año 2001, 2002 aproximadamente. Entonces, antes de mí, pues a lo mejor sí había personas interesadas, pero por las mismas ocupaciones yo creo que tal vez no tuvieron el tiempo suficiente para abordar o ampliar un poquito esta dedicación. Yo, en mi caso, como tuve el acercamiento y estuve trabajando en gobierno municipal, tal vez eso fue lo que me ayudó a ir acompañando de la mano la investigación. Así es, pero bueno, pues ¿cuántos no han tenido la oportunidad como tú de poder hacerlo y pues realmente no lo hacen, ¿no? Bueno, yo creo que también cada uno como persona va teniendo ciertos intereses. A mí en lo personal, pues yo creo que sí me gustaba antes, sin embargo la oportunidad se me dio a inicios de esos años. Así es. Bueno, vamos a hablar de San Ciro de Acosta, el pueblo de la gente noble. Un pueblo, un municipio, Edgardo, joven. San Ciro es joven. Bueno, yo lo he comunicado así cuando hablo, es un pueblo relativamente joven, Sí. puesto que tiene categoría de villa desde 1853, 172 años, con la calidad de villa o pueblo. Sí. Sin embargo, la historia pues nos habla de que también ya existían asentamientos como en cualquier otro pueblo, Claro. pero ya como en forma organizada como pueblo con sus autoridades, es a partir del decreto de 1853. Entonces, en comparación con los municipios aledaños, podríamos decir que es relativamente joven, puesto que Río Verde, Lagunillas tienen más de 400 años, Jichú más de 300, Tierra Nueva también arriba de 300, y son municipios vecinos. Sí. Entonces, nosotros tenemos 172 de considerarnos como parte del estado de San Luis Potosí con la categoría de villa o pueblo. Así es. Bueno, y luego vamos a tratar de desmenuzar un poquito la historia, haciéndosela atractiva a nuestro público, a nuestro auditorio. Por ejemplo, pues contestaremos, pues, ¿por qué Acosta? ¿Quién fue Acosta? O quién fue Pedro Montoya y por qué todavía aparecen algunos mapas. De hecho, el año antepasado me dio mucha risa que decía primer lugar como temperatura más alta del país, Villa Pedro Montoya. Y me preguntaban, oye, que en la zona media Villa Pedro Montoya es que es San Ciro de Acosta. La Comisión Nacional del Agua aparentemente en sus registros todavía no cambia el nombre Sí. del meteorológico o de esta estación meteorológica que dice Villa Pedro Montoya. Platicábamos antes de entrar a la entrevista, una corta historia, pero con muchos nombres, a diferencia de, por ejemplo, Río Verde, que desde su acta de fundación ya decía ahí Río Verde, o al menos Sí. la palabra, ¿no? Sí, Río Verde, curioso es, San Sí. Ciro, curioso es de que siendo así, como dices, tan joven, pues ha tenido varios nombres. Y Acosta, pues es el último, San Ciro de Acosta. Pero la curiosidad yo creo que abarca también en base a una inestabilidad de nombres Sí, que a claro. lo mejor las diferentes épocas históricas que ha tenido, pues hace que tenga varias denominaciones. El de más reconocido antecedente es Albercas, por las albercas que conocemos ahí, que están a 2-3 cuadras del centro de Sí. San Ciro, y que por mucho tiempo proveyó de agua para el consumo a la población, hasta que se introdujo el servicio de agua potable en 1960.
Después viene lo que es una colonia militar. Sí. Se habla también de que era una hacienda perteneciente a la hacienda de Amoladeras. Algo que queda ahí todavía si fue exactamente una hacienda como tal o una estancia perteneciente Correcto. a la hacienda de Amoladeras, que para inicios del siglo XIX pertenecía al coronel Mariano Noriega. Después viene una rebelión y este es el hecho importante, yo creo, importante en este año que sacamos a relucir, hablar sobre la plática que tuvimos el pasado día, lunes. Sí. Se llama San Ciro de Acosta, Ecos de una revuelta, porque precisamente es de una revuelta, una rebelión de la Sierra Gorda, de donde se deriva ya la colonia militar y después el establecimiento de la villa de San Ciro. Otro nombre sería San Ciro de las Albercas, que aunque oficialmente no lo tenemos bien en algún decreto, fue una especie de conjunción cuando ya se le empieza a denominar San Ciro y se une al nombre antiguo de Albercas. Se forma la colonia de San Ciro de las Albercas, sí. En 1851 se establece formalmente y duraría 2 años y después adquiere el nombre de Villa de San Ciro, que es la fecha que nos ocupa o que se ha instituido como aniversario de fundación, el 16 de febrero de 1853. Se llama Villa de San Ciro, dura pues del 53 hasta 1932, que es cuando se le llama Villa Pedro Montoya, y efectivamente, como dices, pues mucha gente, todavía tuvimos la oportunidad de conocer gente cuando empezamos en esto de las investigaciones, pláticas de primera mano con la gente adulta. En su momento nos comentaba que a ellos les tocó vivir esa transición del 30. Nos comentaban que no estaban muy de acuerdo la población porque como que no querían mucho, no le daban mucho mérito a este personaje oriundo de Lagunillas, a Pedro Montoya. Dura solamente un poco este nombre hasta 1969, quiere decir que estamos hablando de 37 años. Pues poco no, 37 años, pero y ahí es donde radica, yo creo, lo que comentas, de que todavía como que no se instituía, yo creo que viene el nuevo nombre o todavía se quedaba Villa Pedro Montoya. Algunos documentos, había mucha confusión de gente que nació desde después del 32 y que en algunos documentos aparece como San Ciro y que en su acta aparece como Villa Pedro Montoya. Entonces sí creó una especie de confusión hasta que hace eco la solicitud de mucha gente que quería que se le devolviera el nombre anterior y a partir de 1969 es cuando ya se llama San Ciro de Acosta. ¿Y quién es Acosta? Acosta, pues curioso también porque se supone que la gente no estaba muy de acuerdo que fuera Pedro Montoya, porque era oriundo de Lagunillas, había entrado en 1911 con los revolucionarios a la zona, entró con otros, Isauro Verástegui, Manuel M. Terrazas, Victoriano Torres y Miguel M. Acosta. Miguel Marino Acosta Guajardo también iba en la bola de la gavilla de revolucionarios que entraron en 1911. A Pedro Montoya, como que mucha gente no lo quería, o sea, de nombre para el pueblo, porque pues algo de lo que cometieron esa mañana, esa madrugada, fue asesinar al presidente municipal. Uno de tantos de esos revolucionarios mató al presidente municipal, Pedro Morales Rocha, en aquella madrugada del 30 de abril de 1911. Sin embargo, Miguel M. Acosta también venía ahí, nada más que no sé en qué circunstancias solicitarían en 1969, porque las actas hablan de que uno de los prohombres que trajo la inquietud revolucionaria a esta zona fue Miguel M. Acosta, y efectivamente aparece como con un nombramiento que le dio Francisco I. Madero. Él era de Chihuahua, se hizo disfrazar como varillero, vendía como baratijas, pero se habla de que lo que andaba haciendo era sondeando la inconformidad de la gente para levantarse en armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Y obviamente entre esos, pues la élite porfirista, que a lo mejor era Pedro Morales Rocha, que descendía de un personaje muy importante que fue jefe político de la zona, Leandro Morales. Sí, claro. Entonces, creo, pues estaba manchado ahora sí que por la élite porfirista. Y a lo mejor esa inconformidad hizo que pues fueran a asesinarlo. Pero pues al final de cuentas fue un revolucionario, Miguel M. Acosta, pero logra sobrevivir porque Pedro Montoya es asesinado en 1913, Isauro en 1916, le ponen Pedro Montoya en 1932, pero como que le dan su lugar
aquellos amigos que sobrevivieron. Y para 1969, pues las actas de Cabildo hablan de que pues se le agregue de Acosta en honor a aquel personaje que trajo la inquietud revolucionaria, pero realmente pues no era de la zona. Ahora, lo que es un hecho es que muy pocos han decidido sobre los nombres de San Ciro de Acosta, ¿no? Muy poca gente y de acuerdo al momento histórico, ¿no? Sí, y a lo mejor es un desconocimiento también de la misma gente, pues a lo mejor no sabemos ni quién es, por qué Acosta, ¿verdad? Sí, claro. Ahorita tú lo mencionas y yo creo que ese es lo que nos hace pues a veces no tener una identidad propia sobre como sancirense, pues no saber de dónde vienen nuestros nombres. Y pues a lo mejor eso da pauta, pues a lo mejor un futuro cambio también, pero ya un poco más. ¿Que sería el cambio número qué? Pues podríamos decir, pues sí ha sido Albercas, San Ciro de las Albercas, San Ciro de las Albercas, aunque no forma oficial, Villa de San Ciro, Villa Pedro Montoya y San Ciro de Acosta. 5. Sí. Entonces, o sea que iríamos por el sexto nombre en 172 años. Sí, 172. Si tuvieras tú el poder, ¿lo cambiabas? No, bueno, no creo, es mucha, ahorita también implica, bueno, para poderle dar identidad al pueblo habría que consultar también a lo mismo, porque no es algo propio de una persona, sino de tener una idea de lo que representa el nombre. Alguien comentaba que estaba de moda devolverle los nombres antiguos a los pueblos. En algunos ponían ejemplo alguno de Guadalajara, por allá de Jalisco, y donde se le devolvía el nombre anterior. Aquí muchas de las veces se habla de que sí sería bueno San Ciro de las Albercas, porque son los nombres más antiguos. Sin embargo, luego ya entran las cuestiones de las modas, a lo mejor no es muy propio para unos, que puede ser un nombre antiguo, que debería ser un poco más moderno, pero yo creo que no sería tema a lo mejor de ponerlo ahorita, pero sí es un hecho de analizar que en cuestión de toponimia hemos estado inestables en esa cuestión. Hemos tenido muchos nombres a diferencia de otros. Bueno, el último municipio que pudiera tener referencia que cambió el nombre, o más bien le quitaron parte del nombre, fue Tancanwitz de Santos. Que la gente sigue diciendo Tancanwitz de Santos, en honor, pues ya sabrás pues de tú. Santos, pero ya no es Tancanwitz de Santos, es Tancanwitz nada más. Sí, yo lo ubico todavía así como Tancanwitz de Santos. Es solamente Tancanwitz. Bueno, a ver qué pasa en los próximos años con San Ciro de Acosta. Oye, una pregunta. ¿Y el nombre de San Ciro desde cuándo? ¿Quién impone? Bueno, pues aquí en Río Verde, Santa Catarina de Alejandría, los franciscanos llegan y dicen, bueno, pues aquí fundamos primero la misión, luego la custodia, y siempre se escuchó el nombre de Santa Catarina, Virgen y Mártir. ¿Quién lleva el nombre de San Ciro allá? Ahí queda también una laguna de ver a partir de cuándo exactamente y en honor a quién. El hecho es de que San Ciro de Alejandría es el santo que festejamos el 31 de enero. Sí. Y sí se habla en la crónica, hay un libro de 1933 que relata el nacimiento de San Ciro desde que fue colonia militar. Ahí se habla dos aspectos importantes de que se establece la colonia militar por bando público en enero de 1851. Que ahí se hace alusión a que posiblemente nació, yo he tratado de buscar los bautizos y las partidas bautismales de los hijos, tanto en Río Verde como en San Ciro, porque se habla de que nació un hijo de uno de los principales militares que llegaron en esa fecha, que fue Pascual Amarillas. Se habla de que nació un hijo de él en 31 de enero, cuando aparentemente se dio a conocer el nacimiento de la colonia militar en enero de 1851. Sin embargo, no he encontrado alguna partida bautismal, que antes pues no había civil en ese tiempo, solamente las partidas bautismales, pero no he encontrado alguna de Ciro Amarillas. El hecho es de que sí existe un Ciro Amarillas y como que sí viene naciendo en esa fecha. Tengo la fecha, el matrimonio que nace en San Luis Potosí, o sea, aludiendo a que puede haber sido Río Verde o San Ciro o la capital, pero no la he encontrado. El hecho es de que sí pasa algo en esa fecha. Al año siguiente se habla de que los militares, se arma una comisión, van a la Ciudad de México con un pintor que es Andrés Villasana y se le solicita
que haga una pintura al óleo del santo de San Ciro y que en el fondo se le dibuje lo que es la colonia militar, el plano de la colonia militar. Y efectivamente la crónica dice que el santo llegó en junio, entre marzo va la comisión y al julio de 1852 llega la pintura, y que se supone esta pintura estuvo resguardada en lo que fue la antigua capilla, que después se convirtió en parroquia. Pero se desconoce dónde quedó esa pintura, yo al menos nunca la he visto. En 1933 se saca un pequeño librito que todavía existe. Por ahí el día de la plática, una persona que me facilitó un librito antiguo de 1933, donde se habla de que en ese librito el entonces maestro que estaba en San Ciro, un profesor de nombre Rodolfo Díaz de León, él dibuja como que teniendo al frente así la pintura, y dibuja lo que es el santo y lo ponen de portada en el librito. Entonces quiere decir que posiblemente para 1930 sí existiera el librito, el óleo, porque de ahí se basó el profesor Rodolfo Díaz de León para pintarlo o dibujarlo. Pero creo que es desde 1851 cuando se le empieza a conocer como San Ciro, y es cuando ya intercala el nombre con albercas, y de ahí que se llame San Ciro de las Albercas, porque creo algo pasó un 31 de enero, día del santo de San Ciro. Sí, claro. Que posiblemente sea, o se dio a conocer realmente la colonia militar por bando público, o efectivamente nació del hijo del militar, y que gracias a la presencia de esos, como era de los principales militares, como nació el mismo día de la creación de la colonia. Se encomendaron a San Ciro. O sea, ya, sí, porque hay que reconocer que los santorales siempre han estado, ¿no? Sí, exacto. Entonces pudo haber sido una coincidencia. Una coincidencia, pero pues ese día a lo mejor se dio a conocer la colonia, nace el hijo y pues le vamos a poner San Ciro. Porque... Oye, entonces ningún sacerdote, ningún religioso se escucha en torno a esa historia de cómo se pudo haber tomado el nombre de San Ciro. No, o sea, de hecho la única casi idea es el librito, porque narra una crónica documentada en 1870 y tantos, sí, que para que no se pierda se certifica, es decir, uno de los militares que estuvo desde el inicio de la colonia militar relata la crónica, la certifican por medio del presidente municipal de 1873, creo, y esa es la que llega a las manos del párroco que da a conocerla en 1933, y efectivamente él dice, para que no se pierda, trato de hacerla en un pequeño libro, y efectivamente ese pues es el que nosotros tuvimos a la mano como primera fuente para investigar un poco acerca de San Ciro, cuando ya nos tocó hacer nuestro libro. Sí, empezamos a investigar en el 2002, presentamos nuestro libro en el 2012, y pues eso fue una fuente importante. Sí, por supuesto. Sí. De las casi primeras, ¿no?, que hay en San Ciro de Acosta. Entonces, en resumen, hay grandes lagunas en la historia de San Ciro de Acosta, hay mucho que descubrir todavía. Claro. Sí, efectivamente, todavía seguimos investigando, y creo que la historia no es absoluta. A veces lo que ya sabemos se va modificando porque se van reencontrando nuevos hechos, nuevas crónicas, y creo pues que de eso se trata la historia también. O sea, no es definitiva con lo que ya conocemos. Yo creo que se va a ir reformando también en base a los documentos que se vayan encontrando. Lamentablemente ya para esas fechas pues es muy difícil accesar a los documentos antiguos. Las únicas fuentes, San Ciro de Acosta no tiene un archivo histórico muy antiguo, como tal, tiene actas de cabildo, por ejemplo, de 1970 hacia la fecha. Uy, nada más. Nada más. Y como bien dices, yo creo que la iglesia tampoco. No, la iglesia tiene libros desde cuando se crea, desde 1852, cuando ya se separa de la jurisdicción de Lagunillas. La ventaja es que existen otros archivos ya en línea, la hemeroteca digital, que ha sido muy útil en lo particular, las bases de datos de páginas como Ancestry, Genealogía, donde nos dan
pues registros bautismales o de eclesiásticos de muchos años atrás. Entonces eso también es importante. Pero los archivos pues más cercanos que tenemos son el archivo histórico de Río Verde, Sí. que lamentablemente creo que todavía no lo regresan porque están digitalizándola, pero digitalizando, desde sí, hace claro. muchos años. Sí, no, sí. Entonces no hemos tenido acceso nosotros aquí, yo creo que desde hace más de 10 años, porque pues está todavía en digitalización. Pero para mí, que todavía me tocó accesar a este archivo, es una fuente muy importante, porque pues San Ciro por mucho tiempo perteneció al partido de Río Verde. Y pues todo lo judicial, que es lo que abarca casi la mayor parte del archivo histórico de Río Verde, es lo Tiene que ver. judicial de Pastora, de Ciudad Fernández, de Río Verde y de San Ciro. Entonces también fue muy útil. Esto fue antes de la fundación que estamos poniendo. Como De partido. San Ciro, Sí, sí, que sí, pertenecía. existió. Ya como municipio perteneció a la jurisdicción de Río Verde, como parte del partido. Porque pues los partidos antes de Sí, 1824 pues no existían. Pero algo de también que pudiéramos encontrar a lo mejor antes de ser pueblo, San Ciro, lo encontramos en lo relacionado con las haciendas. Las haciendas de Albercas, la hacienda del Tepehuaje, la hacienda de Santa Teresa, que son las propias de San Ciro, y mucha de esta información la tiene o está, posiblemente pudiera estar, más bien en el obispado de Michoacán, que es donde Era pues donde había, pertenecía toda esta exacto, lo parte. eclesiástico, y pues quieras o no, antes lo eclesiástico era lo importante, porque la iglesia tenía mucho poder, entonces ella era la que hasta lo económico lo administraba Sí, la misma iglesia. Todo lo centralizaba. Sí, hasta que pues ya se hace la país División 1821, la creación del 24, la constitución, y se empiezan ya a crear las formas, pero ya Así de es. gobierno, y la iglesia pues se queda en segundo término. Oye, Edgardo, ¿y municipio desde cuándo? ¿Municipio como tal, políticamente desde cuándo? Mira, cuando hablamos de municipio, a veces uno dice que es cuando se crea la Constitución del 17, que ya Ajá. se le da la categoría de municipio, pero los documentos nos hablan de municipalidad a partir de 1853. Ah, desde es decir, la creación, sí, pues. desde la creación. O sea, es como pueblo, hay documentos que habla la municipalidad de San Ciro, la municipalidad de Río Verde. Entonces quiere decir que pues como municipio pues ya existía, porque a veces nos vamos con la idea de que solamente la Constitución marca, por ejemplo del 17, la Constitución solamente da la categoría de municipio, pero ya se viene hablando de las municipalidades antes. Entonces, municipio desde 1853 como pueblo o como villa. Así es. Oye, y bueno, tú nos mandabas un extracto de lo que presentaste, fue el lunes, ¿verdad? Fue el Sí, lunes, el lunes. un día después Sí. de la fundación. No quisieron celebrarlo el mero día, que era domingo, dijeron, no, pues es domingo, ¿no? No, Mejor el lunes. sí. Por cierto, Río Verde y San Ciro siempre han estado muy unidos, pero hay comunidades de Río Verde que están más unidas de San Ciro de Acosta, y eso tiene incluso un origen, ¿no? Sí. Comunidades como Puerto de Martínez, como ahora que estuvimos en el rodeo hace poco, que están mucho más cercanas a San Ciro de Acosta. Es por algo, ¿no? Sí, bueno, es curioso también porque si nos vamos al decreto de 1853, Sí. que se crea la villa de San Ciro, ahí se habla de que van a pertenecer a la villa pueblos como Vielma, San Sebastián, Ajá. Puerto de Martínez, Sí. San Francisco, De la pues Puebla. que Ajá. hoy conocemos como parte de Río Verde. De ahí, pues el acercamiento con la villa. Ahora, hay que reconocer también que San Ciro siempre ha sido fuente de muchos empresarios que se han venido a establecer a Río Verde. Sí, yo digo en forma de broma, digo, ahora resulta que toda la gente de Río Verde es originaria de San Ciro de Acosta. Muchos, o sea, sí tenemos mucha relación y una Sí. historia compartida a partir de que, bueno, se crea, no digo, es más antiguo, claro, Río Verde, pero hay mucha gente que llegó a Río Verde desde San Ciro. Sí. Entonces, sí, esos ranchitos como son los de las orillas, tal vez Ajá. estén más cerca de la cabecera Sí. de San Ciro, porque hablaría igual que de Vaqueros, que tienen mucho más relación Con con ustedes que con con San Ciro Rayón. que Ajá. con Rayón. Y pues es el de la orilla, el que colinda casi con nosotros. Pueblos acá como Tortugas de Guanajuato, pues tiene más relación con San Ciro que con el propio Quichú de allá de Así Guanajuato. Pero es porque pues el acercamiento, pues tanto económico, los caminos, la cuestión comercial, pues eso es lo que hace que estemos más pegados. Pero en lo que se refiere al decreto de 1853, sí se habla
de que estos pueblitos van a pertenecer a San Ciro. Sin embargo, sí se crea confusión, porque sí hay de repente unos documentos que los consultamos en su momento, Ajá. donde hablaba alguien a lo mejor de Plazuela, perdón, de Puerto de Martínez. Oye, pues yo siempre he sido de Río Verde y ahora me dicen que voy a ser de San Ciro, porque el decreto pues hablaba de eso y crea una confusión. Sin embargo, existen otros cambios, vendrían otros cambios como se crea, recién creado San Ciro como Villa de San Ciro en 1853, no tardaría ni 8 o 9 meses cuando Santa Anna, el presidente de la República, desaparece San Ciro y lo quita de San Luis Potosí para crear el territorio de la Sierra Gorda. Sí, claro. Y eso hace, yo considero más bien que el decreto aquel de 1853 pues se desquebraje y de repente pertenezcamos ahora a otra jurisdicción que es un territorio nuevo. Alguna gente confunde porque dice, es que llegamos a pertenecer a Querétaro. Le dije, no, llegamos a pertenecer a un ente distinto que fue el territorio de la Sierra Gorda, que dura, pues fue muy efímero su creación y su terminación, porque para 1857, 3 años, duraría y se acabaría el territorio. Entonces nos vuelven a reintegrar al estado de San Luis Potosí, pero ya con una jurisdicción diferente a la que se había creado en el 1853. Y la gente de San Ciro de Acosta, en medio de todo eso, todos esos cambios políticos, geográficos y hasta... Y no culturales, eso sí, la cultura siempre se ha mantenido. Bueno, aunque también es algo... ¿Sí? Yo platicaba ese día con algún maestro que estuvo ahí presente en la plática, de que, ¿qué onda con la cuestión cultural? Que si no hay danzas en San Ciro muy antiguas. Le digo, yo no he tenido conocimiento de que las haya. Pues aquí casi ni en Río Verde. En comunidades de Río Verde sí he visto, como ejemplo San Francisco. Sí, claro, Pastora. Que sí tienen como que un poco, o se ha rescatado un poquito esa cuestión de las danzas. Pero posiblemente el nacimiento de San Ciro como pueblo, pues hay que ver que es desde 172 años. Y no podemos hablar de unas danzas prehispánicas porque no había asentamientos tal vez muy establecidos como los que hubo aquí, aunque sí había establecimientos pequeños, porque prueba de ello es que hay muchos cues o cuisillos, pero que hayan permanecido esa tradición o esas danzas, tal vez pues no lo puedo afirmar. Pero lo que sí puedo decir es que algo de lo que sí se ha hablado es la presencia del guapango arribeño, que generalmente se da en esa segunda mitad del siglo XIX, cuando nace San Ciro, 1853, pero ¿de dónde viene nuestra gente? Es lo que yo comentaba con otras personas. Se empezó a poblar San Ciro a partir de 1853, pues con gente de los ranchitos que ya existían, porque los ranchitos son más antiguos que la cabecera. Incluso la cabecera. Se empezó a poblar con los militares, con gente de los sublevados que anduvieron en la rebelión y que les dieron algún terreno para que se tranquilizaran, y con gente que vino de la redonda, o sea, de la periferia, pero de vecinos, lugares como Santa María del Río, Quichú, Guanajuato o Tierra Nueva. En lo propio, buscando un poquito la ascendencia mía de los Gobea y de los Padrón, yo he determinado, ¿verdad?, que vienen de Tierra Nueva y de Santa María. Entonces, nuestra gente, si le buscamos o rastreamos, nuestra gente llegó después de 1853. O sea, es muy poca la que podríamos hablar de que ya existía. Que ya estaba ahí. Sí se habla, por ejemplo, la familia de los Moreno, ellos venían del ranchito del Relámpago, es mucho más antiguo de la cabecera, y con sangre española, porque hay que reconocer también que los pueblos de antes, los rancherías, pues se poblaron por españoles. Claro, o sea, con indígenas, después vino el mestizaje, pero en esa expansión que hubo viniendo de México, cruzando Querétaro, por ejemplo, aquí se habla que Río Verde llegaron a finales del siglo XVI los ganaderos, los españoles. Entonces, en esa travesía, pues se fueron quedando grupitos españoles y se fueron poblando, pues con grupos españoles. Lo mismo pasaría allá. Pero la tradición del guapango yo considero que se empieza a alimentar con gente que llega también de otros lados. Puede ser que lleguen de Santa María, de la Sierra, porque es un hecho que llegaron de la Sierra. No es propiamente de que de Río Verde se hayan ido a San Ciro, sino más bien pudo haber sido 1 o 2, pero la mayor parte se alimenta de gente, o se pobla de gente que viene de la Sierra. Llegan y se establecen abajo y se da fomento mucho a
por ejemplo, se habla de Eugenio Villanueva, que nace en Albercas, pero él llega a tener contacto con algunos músicos tal vez que llegan de otros lados, y es cuando se alimenta la tradición del huapango. Del huapango. Y luego ya viene toda la exportación de todos los ciudadanos. Exacto. Todo esto que está platicando ahorita Edgardo, hubo un importante número de personas que tuvieron la oportunidad de pues, escucharlo y todavía corregido y aumentado, no sé cuánto hayan terminado ahí, hasta qué horas terminaron. Yo estuve a punto de ir, por alguna situación no pudimos ir. Son imágenes precisamente de este evento, que es un evento conmemorativo de pues el aniversario de fundación, por así decirlo, ¿no? 16 de febrero de 1853. Sí. 172 años han pasado desde ello. Y lo que es un hecho, Edgardo, es que a la gente de San Siro, claro que le interesa su historia, ¿no? Sí. Y qué bueno que lo hayan pues hecho patente, ¿no? En este evento muy bonito. Sí, claro, o sea, de hecho yo considero que sí se debe fomentar mucho esto, sí. La cuestión para fortalecer la identidad, porque muchas de las veces nomás escuchamos que se habla de la fundación o de 172 aniversario, pero sí. Muchas de las veces no sabemos de qué se trata. Claro. Y como bien lo comentó ese día el presidente municipal, a raíz de la ratificación de mi nombramiento, ahorita yo fui ratificado en este mes de enero pasado como cronista, por ahí sin sueldo? Sin sueldo todavía. ¿Qué pasó, don Luis Carlos? Luego hablamos de eso. Sí, se hizo el compromiso de compartir las efemérides locales, sí. Y que se compartieran, bueno, yo me comprometí con el municipio de poderlas estar compartiendo, o sea, las del mes, y ellos a través de Educación y Cultura de la dirección lo difunden en las escuelas. Sí, eso es buenísimo. Me pareció ¿Cuántas efemérides son aproximadamente? Mira, son, o sea, no tengo un número exacto. ¿Sí? Estas se van alimentando pues con los hechos nuevos también, pero por lo general por semana salen unas 10. Entonces estamos hablando que si al mes estamos hablando de 40 efemérides, que igual pueden ser 30 en el otro, 50 en otro, pero es importante porque hay hechos muy interesantes. Entonces, me pareció a mí muy bien la iniciativa también del ayuntamiento de que compartiera con las escuelas, para que estos pues empiecen a conocer también su historia local y que se compartan a través de Educación y Cultura como un medio para que los niños también vayan conociendo, y sobre todo los maestros, porque también en el plan de educación, ¿verdad? Pues marca conocer el contexto histórico. Yo creo que es una manera muy buena de irlo conociendo. Entonces, por ese lado yo creo que va bien. Y también, pues ese día que se tuvo la plática, pues sí sea honesto de que comentamos de los nombres, pero sobre todo le llamamos ese día Ecos de una Revuelta, porque cómo es que nuestro pueblo nace efectivamente del repique de aquella rebelión que se suscita y que ha sido poco estudiada esa rebelión, pero es muy interesante, y que nuestro pueblo viene a darse, a gestar a partir de ese establecimiento de esa colonia militar. Por eso también nacen otros proyectos también que tal vez mucha gente ha comentado, no propiamente de que yo tenga la iniciativa, no, pero algunos comentaban, el escudo debería de tener una insignia militar. Y son proyectos que se pueden retomar, sí, claro, para poder redefinir la identidad, porque nosotros venimos, queramos o no, de un movimiento sedicioso de 1848-1849, fuimos una colonia militar que nos distingue, fíjate, o sea, a diferencia de otros municipios, o sea, nuestro nacimiento, pues es muy peculiar también. Entonces, creo que sí se pueden sacar otros proyectos de esta cuestión cultural, de esta cuestión histórica. Así es. ¿Para quién? ¿Para Edgardo o para mí? Para mí. Me quedé sin voz, Edgardo. Sí. Me quedé sin voz. Vamos a cambiar aquí una cuestión del audio. Oye, ¿y sí me escucho? ¿Sí me estoy escuchando? Más o menos estoy escuchando. Voy a gritar para escucharme, dijera nuestra vecina de allá. Oye, Edgardo, ¿y para ti qué representa este tipo de eventos? ¿Te sientes satisfecho, contento? No, claro, yo creo que cuando hacemos las cosas por pasión, y a mí en lo particular, a mí me ha apasionado mucho la investigación histórica, y claro, de mi pueblo, no puedo hablar de los municipios vecinos, pero creo que es muy importante porque, pues, decía ahorita, se transmite lo que a uno le gusta también. Entonces, el que otras personas les guste este tipo de eventos, sí, porque hubo muy buenas manifestaciones ese día de
de que les gustó mucho el evento. Y también porque este año lo quisimos hacer un poco diferente. Generalmente yo tengo, aunque tengo mucho material de historia, de fotografía, utilizamos siempre las diapositivas. Claro. Hoy quisimos hacerlo un poco más interactivo, ¿no? Sí, una claro. plática a base de unas láminas que se colocaron de ocho láminas que nos habla que no sobre... las traes, por cierto, Sí, ¿no? por ahí A ver, ¿podemos sí. verlas así de rapidito? Las- Que ya nos extendimos, pero la verdad es que ni se siente ahí la plática que hoy tenemos. Y aparte es viernes. Bueno, pues ahí esta es parte de la presentación del 53 del siglo antepasado al 2025. Ah, caray, ¿esto qué Creo fue? que no se vieron. No, esta que es como... Ahí está. Ahí está. Oye, como tal albercas, o sea, yo estaba buscando el término albercas y no me sale, o sea, ¿qué viene siendo una alberca como tal? Pues si tú conoces la alberca, nomás que esta es una alberca natural, es un hoyanco, Sí, o sea, hoyanco sobre sí, claro. el arroyo. Entonces ya ese término ya Sí, es un de término hecho, árabe, ¿verdad? Me imagino. Bueno, desconozco el origen Puede de la ser, palabra, sí. pero ese día lo comentábamos que como siendo el nombre más distintivo y más antiguo, Sí. hay documentos que se conocen como las mercedes, Ajá. que eran las concesiones de la tierra que daban que daban el gobierno virreinal a ciertos españoles, pues eran grandes cantidades de terreno. Yo, el marqués de Guadalcázar, le doy o le concedo una merced Sí, claro. a Gilberto para que use este terreno de tanto por tanto, no propiamente las medidas, pero que va desde aquí hasta Sí, allá. sí, claro. Y aparecen en muchas mercedes o en varias mercedes de la zona, aparece el punto ya de albercas. Entonces quiere decir que como punto Ya era un punto de jurisdiccional referencia. ya era de referencia. Referencia. Porque ahí se veían esas albercas que pues eran naturales. Ahorita ya están asolvadas, a lo mejor ya están tapadas con la tierra porque ya no se usan, pero hubo un tiempo antes de que se introdujera el agua potable, pues eran muy bien cuidadas, o sea, porque de ahí se tomaba el agua para Sí. consumo. Oye, sí, no, sí es una palabra de origen árabe, Sí. pues obviamente, pues digo, los que conocemos la historia, tú también, pues sabemos la historia de España, ¿no? Con los árabes, ¿no? Que les fue también como en feria, ¿no? Y bueno, tuvieron gran influencia en su historia. Bueno, entonces esto habla de esto, ¿no? Sí. Esta primera. Tenemos la segunda. Aquí ya nos habla de la hacienda de Albercas, es esta, en sí, esta que perdón. vemos. Ah, ok. Aquí ya es la colonia militar. ¿Es un mapa o qué es ese? Sí, es un planito. Plano. De cuando se crean 3 colonias a raíz de esa rebelión. Una se ubica ya se llamaría Santa Rosa Uraga, cerca del hoy Jacala Hidalgo. Tuvimos nosotros la oportunidad de conocer el lugar, pero ahí no prosperó nada. Es decir, se habla, como era entre la sierra ya de Hidalgo, era más forestal que agrícola. Se habla en algunos documentos que tal vez alguna epidemia hizo que se acabara con la población y allá no prosperó como lo fue San Ciro. San Ciro de Acosta. Y ese es un plano, ahí dice población de San Ciro de Albercas, que es presentado precisamente en los tiempos de cuando fue colonia. De este lado aparece lo que es el decreto ya de que cuando se crea como tal la colonia militar. Colonia militar a partir de un decreto del 26 de octubre de 1849, años atrás de que fuera pueblo. ¿Sí? Y ahí aparece los cuadrantes, por ahí si lo alcanzaras a ver de este lado, en el lado poniente, aparecen 2 alberquitas, es un arroyo, una línea que pasa por un lado de las cuadras, y por ahí aparecen las alberquitas y el arroyo, que por algunas circunstancias se movió, es decir, los cuadros, los cuadrantes o las cuadras se fueron haciendo al poniente. Pero había 3 plazas, se supone que en el plano. Son las partes blancas, ¿no? Sí, que la plaza de Arista, la plaza de Uraga y la plaza de Fernández, cosa que pues no se hizo a posterior. Obviamente se cambió totalmente este plano. Los nombres también habla de los principales gente que ya se tenía. Por ejemplo, hay calle de Céspedes, calle de Verástegui, calle de... ¿Que era gente que vivía ahí? Ya eran de los principales gentes porque esto se habla antes de ser pueblo, es decir, eran militares, no quiere decir que ya estaban viviendo, pero la propuesta eran de los principales jefes, principales gentes, porque también hay que ver que se pobló con gente importante de los ranchitos, y son nombres que se le da. Hay una calle del Río Verde, por ahí en la parte de arriba, y una calle del Hospital. Entonces, no se conservaron todos estos nombres. Por ejemplo, hay una calle de Ruiz, que aunque es en la parte de arriba, hoy conocemos la calle de Ruiz, la que va
de la plaza hacia abajo. Sí. De ahí esa es la calle Ruiz. Pero mucha gente a lo mejor desconoce por qué calle Ruiz. De hecho, hay unos locales o algunas casas que tienen como La Ruiz inscripción. Cortines. Y no. Pues Ruiz Cortines todavía no nacía. Se siglo refiere pasado, a Ignacio apenas. Ruiz, que fue el capitán primero de la colonia militar. Y ahí sí se conserva en ese plano y también se conservó en la actualidad, pero es diferente calle ahora. Pero eso fue la de la colonia Eso es militar. bueno. A ver, tenemos otra. Va a aparecer. Ya. San Ciro de las San Ciro. Albercas, ahí es la portada del libro que se da a conocer en 1933 en relación con las albercas, que ahí es donde sacaban el agua, que es la que está, la Así que es. conocemos. Y fue, aunque no es un nombre oficialmente establecido, porque no hay un decreto que lo diga, sí sabemos que se manejó en forma coloquial y por el libro lo mismo lo establece, Que así aunque se sale en 1933, aunque ya se llamaba de otra manera. Así es. ¿Le sigue? Villa El de San Santito. Ciro, Ajá. a partir de 1853, ahí está el decreto donde aparecen los ranchitos que lo compondrían, Vielma, Puerto de Martínez y otros que pertenecen, mencionabas, los que así mencionamos, y el Santo de San Ciro de Muy Alejandría. bien. Los que siguen, estos vamos a ver ya muy rápido, Sí. ya estamos ya agotadísimos de tiempo. El Territorio sí. de la Sierra Gorda, que dura nada más 3 años, Ajá. creación de 1853 hasta 1857. Sí, Pertenecimos un tiempo a ese territorio. sí, claro. Casi ya nada más Sí, porque los trajiste desde Villa allá. Pedro Montoya, en honor a Pedro Ese es don Pedro Montoya. Ese es don Pedro Montoya, 1932. se Oye, ¿no cambia el dejó nombre. descendencia ahí en San Ciro? Acá? No, hay muchas familias en Lagunillas que tal vez tengan que ver con él, porque él es de Lagunillas. Ah, ok. No recuerdo si es del Charco o de algún lugar por ahí cerquita de una comunidad, pero era una persona, pues no hablo campesino, era de Sí, buena sí. familia Sí. por la vestimenta que tiene. También se habla que tenía algunas haciendas, él. Ok. Y hay unos Montoya todavía por aquel lado. Por aquel rumbo. Muy bien, fue el Villa rumbo. Pedro Montoya. Sí, Adelante. y la última, San Ciro de Acosta. Él es Miguel Marino Acosta Guajardo, originario de Chihuahua, y en honor a él en 1969 se le cambia. Quisimos acompañar los decretos ahí por un lado en cada, para que se tenga el fundamento de los cambios precisamente que Oye, ha tenido. ¿y se dio cuenta él que le pusieron su apellido? Ya había muerto. Ya había muerto. Sí, quiere decir que se habla de que algunas familias importantes de San Ciro que tuvieron contacto tal vez con él, porque en vida él murió ya pensionado del ejército. Sí. O sea, él sí sobrevivió a la revolución misma, tenía contacto con ciertas familias y por ahí a lo mejor fue la idea también de que se le pusiera el nombre de Acosta, se agregara en honor a aquella labor que hizo, ¿verdad?, de traer la inquietud revolucionaria a la zona. Así es. Bueno, pues yo dijera que San Ciro de Gobea, ¿no? Estaría bien, ¿no? Hay mucho Gobea. Oye, Edgardo, no. Bueno, y estas fotos son antiguas. Sí, son antiguas. Son de del siglo pasado, ¿verdad? 1910 hacia Ajá. atrás. Son 5 fotografías que poco los habíamos dado a conocer Sí. hasta esta vez. Ah, mira. Por ahí comprenden, están editadas. El origen es blanco y negro, Sí, están claro, editadas están- a color. sí, están pintadas. Pero esta es la escuela oficial Mira Miguel nomás. Hidalgo, es una belleza Qué bonita. de la forma que Se tenía. conserva lo de arriba, sí, ¿verdad? Sí, pero ya está deteriorado, ya está tapizado o revocado. Sí. Los pináculos ya se le cayeron algunos. Esta es la parte sur de la plaza principal, plaza. donde precisamente fue el evento en el restaurancito Sí. de la plaza. Ajá. Esta ya es la segunda, este es el lado norte de la plaza, donde se mira. Esta foto está más completa de la que ya se conoce, pero Ajá. está difundida ya, ha sido difundida hace tiempo, pero esta es más completa. Y estas son 5 fotografías que tuvimos la oportunidad de ponerlas ahí en la... ¿Se imprimieron en cuadros, más se grandes? imprimieron, sí, más grandes. ¿Dónde quedaron esos? Yo los tengo, ¿Son yo tuyos? los ¿Con tu dinero? Sí, con mi dinero. No, pues entonces hay que se queden en tu sí, casa. yo los mandé a hacer en grande, igual que las láminas también. Fue una labor compartida con el ayuntamiento, claro, pero digamos, yo puse mi recurso, Sí, por ¿verdad?, supuesto. para eso. Pero el ayuntamiento ya, la organización del evento, Sí, claro, y el claro. material. No, por supuesto que Sí. hay una buena hermandad. Pues también nos gusta, Edgardo, que podamos ser nosotros portavoces de toda esta parte de la historia y que este documento que creamos ahorita, un documento videográfico, pues también sirva, ¿no?, para abonar en la historia de San Ciro de Acosta. Claro. Quedan muchas cosas pendientes. Luego me da mucha pena invitarte porque digo, pues, tiene que venir de allá, luego la chamba y demás. Pero por favor, hombre, ojalá pudieras venir más seguido. Gracias, te agradezco y es abordar, un gusto siempre. Y abordar
Más a conciencia, un solo punto, ¿no? Claro. Porque luego, Sí. pues de todo. Hay una historia maravillosa de un sacerdote, ¿no? Sansirense, Sí, que falleció allá en En San Luis lo asesinaron, En los fue cristeros, fusilado, ¿no? el Tiempos Cristeros, el padre Antonio Méndez. No, esa es una historia Méndez maravillosa. Padrón también es apellido, a lo mejor tiene algo que ver también con el padrón, yo creo que yo traigo, no digo que sea mi Sí, pariente, claro. no, pero debemos de tener algo de parentela, porque te digo que los apellidos, los ancestros son los mismos, que vienen de cierta otras tierra. etapas. Por ejemplo, los Gobea, siempre he dicho, somos de la misma mata. Sí. Y vienen precisamente las raíces de Tierra Nueva y de Santa María del Río. Bueno, Entonces, pero eso sí. ya lo vamos a dejar para Sí, otra ocasión, claro. porque si no aquí no acabamos y tenemos un horario que cumplir. Edgardo, muchas Sí, gracias. gracias. Agradezco la invitación y espero estar otra vez por aquí contigo. No, al contrario, nosotros nos sentimos complacidos de poder abordar esto, porque aparte tenemos mucho público en San Siro y en Estados Unidos, originarios de San Siro. Ok.